Buenos días, instructor. Mi nombre es Sirley Lorena Quintero Gómez. Soy estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En el desarrollo de la unidad 1 correspondió hacer un video explicando un poco de la organización de archivos. Empiezo diciendo que la organización de los documentos consiste en una debida descripción, clasificación y ordenación de los documentos que son producidos por las diferentes áreas de una entidad, y que en esa organización lo importante es que a un futuro podamos acceder a esa información de manera fácil. Entonces, la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, nos da las pautas necesarias para la organización de los mismos, donde nos indican que las entidades públicas y privadas y aquellas entidades que presten servicios a entidades públicas deben cumplir con la organización de los documentos, porque esto es importante. Quien vela para que esto se cumpla es el Archivo General de la Nación. El marco legal de la archivística es un poco amplia. Para el tema de la organización de archivos, también contamos con el Acuerdo 039, que es elaboración y aplicación de las tablas de retención documental. Este acuerdo está derogado de acuerdo a otra norma, pero igual se hizo como el cambio de procedimiento para la elaboración de las tablas. También está el Acuerdo 042 de 2002, que es donde se da los criterios necesarios para la organización de archivos, también llamado Formato Único de Inventario Documental, y algunas circulares. Acá es importante tener claridad de que la organización de archivos es un campo amplio, pero también existe una circular donde aplica para la organización de las historias laborales, que están se describen cada una de las tipologías documentales que la conforman y de qué manera, y también para la organización de los expedientes pensionales. Entonces, en las entidades, el tema de la organización de archivos, es importante conocer el organigrama de la entidad, y posteriormente a eso existe un cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación se describen todas las áreas y dependencias con sus respectivos documentos que se producen en cada una de ellas para así hacer una clasificación documental por dependencia. Ahí es donde es importante conocer que las tablas de retención documental es donde se describen las diferentes series, subseries, tipologías documentales y el tiempo de ciclo de vida de los documentos. Allí nosotros conocemos que el documento cumple 3 fases. Una es el archivo de gestión, 2 es el archivo central y 3 es el archivo histórico. Sabemos que el archivo de gestión es lo que está en constante movimiento, que se consulta a menudo, que son expedientes que están abiertos o contratos que no se han liquidado, etc. El archivo central es cuando los expedientes, pues ya digamos, en el caso un contrato ya fue liquidado, pasa un tiempo al archivo central, o cuando ya no están en constante consulta, que los ubican en el archivo central. Y el archivo histórico es lo que ya tiene como ya una disposición final, o se hace una conservación total o una selección de algunas series documentales que quedan como patrimonio de la entidad. El Acuerdo 042 de 2002, que nos da los criterios para la organización de los archivos, también cuenta con unos campos necesarios donde también se describe una serie, una subserie, un nombre de un expediente, unas fechas extremas, unas cantidades de tomo. Allí también se reflejan los folios y la cantidad de folios que están dentro de este expediente, y algunas cositas de más. Cuando nosotros decimos que la organización de archivos parte de una clasificación, ordenación y descripción, pues basta hablar un poco de un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de la serie de contratos y serie de historias laborales, pues estamos refiriendo de que vamos a clasificar lo que son contratos y lo que son historias laborales, de manera que no vayamos a mezclar los documentos. Cuando nosotros clasificamos
Tenemos presente las series documentales, hay una depuración de copias que guardamos los documentos que son más legibles, más originales, teniendo en cuenta los principios del documento. Los principios del documento son principio de orden original y principio de procedencia. El principio de orden original es velar por la integridad y autenticidad del documento. Principio de procedencia es respetar de qué manera, de a dónde nos está llegando el documento y que no haya una duplicidad de información. Asimismo, nosotros empezamos a hacer nuestro proceso de organización de los documentos. Hay una foliación donde nos dicen que la foliación se hace parte superior derecha del documento, lectura del mismo, que se debe hacer a lápiz, numerador 2, esto está aprobado, esto lo habla la norma, que debemos foliar en las manecillas del reloj, que si hay una anulación de foliación no debemos borrarla, sino anularla con una línea oblicua para guardar siempre la trazabilidad del mismo, que el expediente debe tener un orden cronológico. Ese orden cronológico va archivamos de enero a diciembre, o sea, de lo más antiguo a lo más nuevo. Cuando yo abro mi expediente, lo que yo veo es el último documento de la última fecha que me ha llegado, que tenemos que nombrar el expediente, que tenemos que identificarlo y tener muy bien la claridad de qué serie es la que estamos organizando. Y pues de esta manera hacemos el tema de la organización de archivos. Como mencionaba anteriormente, también es importante resaltar las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental se aplican para aquellos archivos que no han tenido, que los llaman fondos acumulados, pero porque no han tenido ningún proceso archivístico. De todas maneras, estos fondos acumulados también tienen una organización documental. Por eso es importante que veamos, que se tenga la diferencia entre las tablas de retención documental y tablas de valoración documental, porque tiene que ver con la organización de nuestros archivos. El tema de la archivística es un campo bastante abierto, la norma es muy amplia. Digamos que ya cuando entramos a examinar el tema de la archivística, pues nos encontramos con las leyes que aprobaron la firma digital, todo el tema electrónico, pero en este campo son un poco puntuales las normas que nos hablan acerca de la organización de archivos. En el desarrollo de mi carrera me he dado cuenta que esto lo hace es la práctica, es tener el criterio para decir cómo se hace, pero también el otro para decir vamos a hacerlo. La organización de los documentos se hacen 100% en los archivos de gestión. En los archivos de gestión es donde está el tema desde que me hacen llegar un documento, yo lo recepciono, yo lo clasifico, yo lo ordeno, pero también está el tema de la digitalización, ¿sí? Que tiene que ir con una foliación, que vamos a tenerlo en una carpeta respectiva para la conservación de esos documentos, que los vamos a conservar en una caja X200 que son de los archivos de gestión, y que también vamos a tenerlo en una temperatura que también está avalada por el Archivo General de la Nación, para que los documentos no tengan un deterioro por humedad o por calor, por los llamados ácaros, porque pues el papel es muy delicado, y eso es lo que hacemos nosotros como archivísticas, es tratar de conservar esa documentación. Adicionalmente, la conservación de los documentos también obliga a todas las entidades públicas y privadas a tenerlo. Esto entra de la mano con la organización de los archivos. Se dictan las diferentes normas, pero todos debemos de cumplirlas. En ese orden de ideas, la organización de los archivos es
Abarca una clasificación, una ordenación, una descripción, una identificación de series, subseries y tipologías documentales que conformarán nuestro expediente, el cual tendrá una custodia por X tiempo. En la actualidad también vemos el tema de la organización de los archivos digitales, de los archivos electrónicos. Esto es otra ley, pero también es importante tenerla clara porque es lo mismo, solo que acá nos hablan es de archivos electrónicos y archivos digitales. En esto pues es mi exposición acerca de la organización de archivos. Y bueno, lo importante es que también estemos actualizados en la normatividad legal vigente para de esta manera aplicarla y conocerla. El papel no es solo un papel, el papel se convierte de gran importancia para todos. El papel se ha convertido inclusive en nuestra propia defensa, porque es lo que está escrito está, lo que está firmado está. También la importancia de la organización de los documentos electrónicos, pues porque un correo vale mucho, y eso es lo que en el día a día trabajan las entidades, en capacitar a las personas para que encuentren el valor de los documentos, y realmente creo que se aplica ahora porque algunos años, meses atrás no eran tan importantes, pero ahora gracias a la norma y a que obligan a las entidades esto se está haciendo, y de esta manera también la ley es muy clara en decir cómo las personas que prestan servicios a entidades públicas y privadas los abarca la ley, de que los documentos se deben entregar debidamente organizados, debidamente foliados, debidamente rotulados al archivo de gestión de las entidades. Acá finalmente termino mi exposición y muchas gracias.